Vamos a continuar hablando de lo que serían datos globales o locales, o también mencionado muchas veces como variables globales y locales. En el video anterior te daba un ejemplo muy breve de lo que es una variable global y local, y decía además que existe el famoso ámbito de una variable. Una variable puede tener un ámbito a nivel programa, a nivel archivo fuente, en una función o en un bloque. Y esto sigue teniendo en relación respecto a lo que son las variables globales y locales. Para entender esto mejor, vamos a nuestro programa y primero decíamos una variable que tiene un ámbito en el programa, pues podemos pensar que es esta. Y bueno, aquí hay que hacer la observación que un programa puede estar compuesto de varios archivos fuente. Por lo tanto, así como está definida esta variable, es global, pero tiene un ámbito en el programa. Si yo creara otro archivo fuente que forma parte de este programa, sería reconocido. ¿Qué pasaría si yo quisiera que una variable no fuera reconocida por por todo el programa y solo fuera reconocida eh, en el archivo fuente, que es suma.c? Para eso tenemos que utilizar la palabra reservada static, y de esta manera esta variable es global, es reconocida en todo las líneas de este archivo, pero no en todo el programa, porque decíamos que el programa está compuesto de varios archivos fuente. Ya veíamos que entonces una variable local es, por ejemplo, en el caso de una función, como en el caso de main, number1, number2, result son variables locales respecto a la función. Y en el caso de num1, result, perdón, en suma es una variable también local. Ahora hablábamos también de que existen variables que tienen un ámbito de bloque, y esas son aquellas que solo tienen vigencia en un bloque. Es decir, si aquí colocamos un if donde decimos si result es menor a 0 y definimos un bloque para este if, y dentro de aquí colocamos una variable, en este caso es i, esta variable tiene un ámbito eh, local, pero dentro de un bloque. Lo que nos lleva a pensar entonces es, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos estas variables, que son variables locales y que tienen un ámbito de función para main, cuando las utilizamos como argumentos para los parámetros de entrada de la función suma? Como inclusive podemos ver aquí, eh, los nombres fueron definidos de manera independiente, perdón, diferente. Pero, ¿qué pasaría? A ver, si esta variable, en lugar de que se llame number1, le vamos a poner num1 y num2. Entonces, vamos a leer num1, num2, y en la llamada a la función colocamos num1 y num2. Y también al momento de imprimir el resultado indicamos que es la suma de num1 más num2. La pregunta es si habría algún error, ¿por qué se llamen igual? Bueno, pues para eso entonces lo que necesitamos hacer es ir a nuestra terminal. Vamos a compilar nuestro programa y verificar si es que ocurre un error. Y como puedes ver, no hubo ningún error al momento de compilarlo.
¿Por qué? Bueno, porque dijimos que estas variables tienen un ámbito local y no tienen nada que ver con que tenga el mismo nombre que otra variable que tiene otro ámbito local en otra función. Pero, ¿qué pasaría entonces si antes de realizar la suma yo decido modificar el valor de num1 que sea igual a 0.0? Lo vamos a resetear. Vamos a ver qué ocurre entonces. Vamos a abrir una terminal y vamos a compilar esto. Y bueno, no hubo ningún error. Vamos a ejecutarlo. Nos pide que ingresemos el primer valor, que sería 6.5, y otro valor que sería 7.5. Y nos dice que el resultado es 7.5. ¿Qué está pasando? Vamos a revisar el código. El usuario ingresó en num1 un 6.5 y en num2 un 7.5. Cuando pasamos a suma, esos valores se enviaron como parámetros, fueron recibidos en la función, y a pesar de que se llame igual, cuando yo modifiqué num1 a nivel de la función suma en 0, efectivamente se realizó la suma de 0 más 7.5 y entonces el resultado fue 7.5. Pero cuando regresamos a la llamada de la función y se guardó el resultado que fue 7.5, al momento de imprimir la suma, está imprimiendo num1 a nivel local de main, que sería la variable 6.5, y num2, que es 7.5, con el resultado obtenido de la función. Esto significa entonces que las variables que recibe la función no son como tal la variable que se está mandando en la llamada, sino lo que sucede es que se hace una copia de esa función en la nueva variable que es el parámetro. Entonces, aunque yo lo modifique en la función, no se va a modificar en el lugar donde fue mandado llamar. Este concepto se le llama paso por valor, es decir, que lo que yo estoy buscando es que si por alguna razón la función realiza modificaciones a la variable, no repercutan en el valor original donde fue mandado llamar. Eso entonces se le llama paso por valor. Generalmente esto es una protección para evitar que tú accidentalmente modifiques el valor dentro de la función y afectes pasos futuros dentro de la ejecución de tu programa. Sin embargo, en otras ocasiones será necesario que sí surtan efecto esos cambios. Para esto vamos a utilizar nosotros algo que se llama paso por referencia. Cuando nosotros queremos hacer el paso por referencia, significa que si se realizan modificaciones a las variables dentro de la función, sí queremos que afecten a las variables de donde fue mandada a llamar. Para esto lo que se necesita es realizar una modificación a la definición y a la declaración de nuestra función suma. Para decirle que yo quiero que cuando reciba los parámetros lo haga por referencia y no por valor, porque estoy interesado en que se modifiquen los datos, agregamos un asterisco a cada uno de los parámetros en el tipo de dato. Entonces tengo que hacer la modificación tanto en el prototipo como en la definición. Voy a guardar los cambios y después de que guardé los cambios, entonces vamos nosotros a volver a compilar nuestro programa.
Y bueno, aquí nos marca un error y es por el tipo de dato. Vamos a colocarle esto a ver si con esto se resuelve. Lo compilamos. Tenemos nuevamente el error que está pasando aquí. A ver. Dice que tienen que ser flotantes. Los valores efectivamente son flotantes. Entonces para esto lo que necesitamos es modificar el programa. Y el error está entonces que aquí en esta parte, como lo que no va a recibir es una copia sino el valor como tal, la variable como tal, tenemos que colocar el símbolo de ampersand y ahora sí no nos debe de marcar ningún error. Entonces vamos otra vez a nuestra terminal, vamos a limpiar, vamos a compilar y otra vez tenemos un error. A ver ahora qué dice. Nos marca que tenemos un error. Ok. A ver, vamos a ver. El error está entonces en que las variables tienen que ser referidas de esta manera. Vamos a ver. Con esto se soluciona. Limpiamos, compilamos y bueno, ya nada más tenemos aquí ahora solo un error. Si no marcando error, lo que vamos a hacer entonces es declarar una variable de tipo float que va a ser f igual a 0 y aquí vamos a colocar su referencia. Listo. No funcionó de esta manera. Vamos a quitarle la F. Nos marca que es de tipo doble. Vamos a hacerle un casting y esperemos que con eso se resuelva. No, pero ya vi que el error entonces está acá porque todo esto es con referencia. Ok, listo. Entonces, a ver, limpiamos pantalla,
compilamos, no hay error y entonces podemos ejecutar. Nos pide un valor, otro segundo valor y como puedes ver, entonces ahora, a pesar de que la modificación a num1 se hizo dentro de suma, al ser un paso de argumentos por referencia, sí repercutió en la variable num1 de la función main. Por lo tanto, al momento de mandar imprimir num1, num2 y resultado, fue todo lo contrario a la ejecución previa. Bueno, este video aquí lo dejamos, nos vemos en el siguiente.